Buenos días muchachos, ¿cómo están? Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Buenos Buenos días, días. Inge. Buenos ¿Cómo días, están? buenos días, Inge. ¿Cómo les va? En la clase de hoy vamos a revisar lo que es campo eléctrico, ¿ya? Entonces póngale por ahí como título, campo eléctrico. Campo eléctrico, entonces. Ya. Bueno, verá. Vamos a hacer una analogía con lo que nosotros ya conocíamos, que era el campo gravitacional. ¿Sí? ¿Cómo nosotros sabemos de la existencia del campo gravitacional? Bueno, esta es Tierra, ¿no es cierto? Por aquí, pues, está sosteniendo un objeto. ¿Sí? Si ese objeto, pues, lo suelta, este objeto va a experimentar una fuerza y esa fuerza se llama peso. ¿Ya? ¿Por qué experimenta un objeto una fuerza llamada peso? Pues justamente porque en esta región hay un campo gravitacional producido por ¿quién? Por la Tierra. ¿Ya? Listo, entonces, ¿qué es lo que pasa nuevamente si usted tiene el mismo objeto y lo suelta? Y resulta que no experimenta ese objeto ninguna fuerza. Quiere decir que en esta región, pues obviamente ningún campo gravitacional. ¿No es cierto? Ya, ahora, el campo gravitacional existe, sí existe, solo que nosotros no lo podemos ver. ¿Ya? ¿Qué más le iba a decir? ¿Quién se encarga de caracterizar el campo gravitacional? Ya vimos en mecánica newtoniana, en el prepolitécnico, sí hemos visto qué vector se encarga de caracterizar el campo gravitacional. ¿Cuál es este vector? ¿Alguien? ¿No? Bueno, esta es la Tierra. El vector que se encargaba de caracterizar el campo gravitacional era justamente el vector G, la gravedad. Sí, este vector apuntaba siempre al centro de la Tierra y G, o la magnitud de G, ¿no es cierto?, de la gravedad, recuerde usted, era la constante gravitacional, la masa sobre la distancia al cuadrado, y él dependía única y exclusivamente de las características de la Tierra, ¿no es cierto? Sí, no dependía de las características del objeto, de tal manera que todo objeto experimentaba siempre la misma aceleración de la gravedad. Eso habíamos revisado nosotros, ¿no? Ahora, vamos a trasladarle acá todo esto que nosotros habíamos visto de campo gravitacional al campo eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a ser nuestro campo eléctrico? El campo eléctrico va a ser ese campo eléctrico es una distorsión en el espacio causada por la presencia de una carga eléctrica. ¿Sí? Esto es entonces lo que es un campo eléctrico, ¿ya? Es la distorsión del espacio causada por la presencia de una carga eléctrica. ¿Sí? ¿Cómo le simbolizamos al campo eléctrico? Al campo eléctrico pues le ponemos con la letra E mayúscula y observe usted pues es un vector también, ¿no es cierto? Eso quiere decir que él tiene una magnitud y una dirección. ¿Sí? Listo, entonces verá, yo le voy a poner aquí una carga y voy a ver cómo es que el espacio se ve modificado
por la presencia de esta carga. En un principio le voy a poner una carga positiva. Esta es una esfera con carga uniformemente distribuida. A esta carguita Q mayúscula de signo positivo le vamos a llamar carga fuente. Ya, ahora, recuerde usted, yo tenía la Tierra, ¿no es cierto? Y para probar la existencia de la Tierra dejábamos un objeto con masa m, y si es que este experimentaba una fuerza, sabíamos que estábamos en un campo gravitacional. ¿Cómo haremos nosotros, en cambio, para saber que en esta región del espacio existe un campo eléctrico? ¿Qué haremos? Ponemos una carga de prueba. Ya, ¿no es cierto? Aquí el objetivo es poner una carga a sí mismo, ¿no? Y si es que esta carga experimenta una fuerza, quiere decir que en esta región hay un campo. Ya, ahora verán. Resulta que esta es la carga fuente. Yo presupongo que esta carga fuente está modificando el espacio, es decir, aquí en esta región existe un campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es poner justamente eso. Una carga de prueba se denomina. ¿Sí? Esta carga de prueba será positiva. Entonces le pongo Q minúscula y esta se denomina carga de prueba. ¿Ya? ¿Qué característica tiene esta carga de prueba? Esta carga de prueba es lo suficientemente pequeña para que no altere la distribución de carga de nuestra carga fuente, porque ahí se modificaría el campo eléctrico en el espacio. Sí estamos de acuerdo todos. Entonces, nuevamente, esta carga de prueba es lo suficientemente pequeña para que no se modifique la distribución de nuestra carga fuente. ¿Ya? Listo, entonces yo le pongo esta región del espacio y si experimento una fuerza eléctrica resulta que existe un campo eléctrico. ¿Ya? Ahora, efectivamente yo le pongo en esta región y de la ley de Coulomb ya sabemos nosotros que experimentará por acá una fuerza de repulsión, puesto que las cargas tienen el mismo signo, ¿no? Así que tendríamos una fuerza eléctrica hacia afuera. ¿Sí? Listo. ¿Hacia dónde va a estar nuestro vector campo eléctrico? Nuestro vector campo eléctrico va a estar en la misma dirección de la fuerza eléctrica en este caso. Sí, ya vamos a ver qué pasa después en otros casos. ¿Sí? Listo, entonces, nuevamente, como aquí existe una fuerza eléctrica, yo puedo decir que en esta región existe también un campo eléctrico. Entonces, ¿qué hace el campo eléctrico? Lo que hace básicamente es transmitir, ¿no es cierto?, la fuerza provocada de esta carga fuente sobre nuestra carga de prueba. ¿Sí? Ahora verán, ¿qué es lo que pasa si yo le pongo la carga de prueba por acá? ¿Cierto? Le vamos a poner ahora nuestra carguita de prueba por acá. Y vamos a ver la fuerza eléctrica. Aquí la fuerza eléctrica igual estaría en este sentido. ¿Sí? Esto es radial hacia afuera. ¿Por qué? Porque está a lo largo de, si usted se da cuenta, el eje radial, ¿no es cierto? ¿Sí? Recuerde usted, el eje radial se trazaba en dirección del vector posición. ¿Sí? Entonces, en este caso la fuerza siempre está radial, ¿cierto? Y el campo eléctrico, pues, también está en este mismo sentido. ¿Ya? Listo. Ahora verán. Voy a mejorar el dibujito. Resulta que como la distancia, ¿no es cierto?, que yo le puse ahora a nuestra carga de prueba es menor que el caso anterior, entonces, ¿qué va a pasar con la fuerza eléctrica? En realidad la fuerza eléctrica va a ser mayor, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con nuestro campo eléctrico? Nuestro campo eléctrico en esta región también va a ser mayor, porque obviamente a mayor fuerza quiere decir que el campo eléctrico también es más fuerte, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo, entonces, ¿qué características puede verle a usted al campo eléctrico? ¿Cómo se dibuja el campo eléctrico de una carga fuente positiva? ¿Cómo se lo dibuja?
¿Nadie? En la misma línea de acción de la fuerza de la carga. Ya. Sí, ¿no es cierto? Bueno, aquí el término es, el campo eléctrico debido a una carga fuente positiva se dibuja siempre radial hacia afuera. ¿Sí? Radial porque está en el eje radial, ¿no es cierto? Es decir, el eje que une el centro a la ubicación con la cual estemos trabajando. Y radial hacia afuera. ¿Ya? Ahora, el campo eléctrico existe en esta región, aun cuando nosotros no le veamos. E inclusive aun cuando no exista la carga de prueba. ¿Qué es lo que pasa si es que yo le quito la carga de prueba? Pues lo que pasa es que obviamente ya no habría fuerza eléctrica, pero sí estaría presente en esta región el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, nuevamente, el campo eléctrico, ¿no es cierto? Existe en esta región, aun cuando yo le ponga o no le ponga carga eléctrica, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta región del espacio el campo eléctrico igual estaría radial hacia afuera. ¿Aquí le puse carga de prueba? No, no es cierto. Pero sabemos ya que está o que tiene este sentido. ¿Ya? Listo. ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Siempre va a estar radial hacia afuera o depende de la carga al signo de la carga? En una carga positiva es radial hacia afuera. Ajá. Ya vamos a ver qué pasa con la negativa. Sí, estamos de acuerdo. Listo. Nuevamente, otra característica importante que debería notar es que el campo eléctrico existe aun cuando se retire la carga de prueba, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo le quito esta carga y aquí sigue el campo eléctrico. Es como el campo gravitacional de la Tierra. Aquí nosotros sabemos que el vector G está siempre apuntando al centro de la Tierra, ¿no? ¿Sí? Y aquí puede o no puede haber una masa. ¿Sí? Lo mismo acá. El campo eléctrico de una carga positiva está radiando hacia afuera. ¿Sí? Y aquí puede o no puede haber cargas puntuales. ¿Sí? Eso es independiente. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a calcular nuestro vector fuerza en nuestro vector campo eléctrico? Sabemos nosotros que el vector campo eléctrico, por definición, es igual al vector fuerza eléctrica sobre, en este caso, la carga Q. Y la carga Q es la carga de prueba. ¿Sí? Esta ecuación es muy importante. Sí, es como definimos nosotros el campo eléctrico. Y de aquí ya podemos ver las unidades, ¿no es cierto? Las unidades es Newton sobre Coulomb. ¿Ya? Y después vamos a ver otras unidades también, que es voltio por metro. Entonces, en algunos problemas, pues le puede venir la unidad voltio por metro. Las dos son útiles y las dos se expresan en el sistema internacional. ¿Sí? Entonces puede ser Newton sobre Coulomb o voltios por metro. Y las dos están en el sistema internacional. Solo que ya veremos después por qué es que también puedo utilizarle esta unidad voltio por metro. ¿Ya? Listo. Esta ecuación tiene una característica. Observe que es una ecuación vectorial. Y como es una ecuación vectorial, la carga que usted utilice aquí debe ponerle el signo. Hay que tener mucho cuidado aquí. Tomar en cuenta el signo de esta carga. ¿Sí? Ahora, en este caso, como yo le puse siempre una carga de prueba positiva, ¿sí? ¿Qué característica van a tener en cuanto a direcciones? El campo eléctrico y la fuerza eléctrica. Obviamente, pues van a tener la misma dirección, ¿sí? Estamos de acuerdo. ¿Por qué tienen la misma dirección? Porque este es un escalar. Y recuerde usted que si el escalar era positivo, no cambiábamos la dirección del vector. Y si el escalar era negativo, sí se cambia la dirección del vector, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo, entonces es por eso, ¿no es cierto?, que en este problemita el campo eléctrico y la fuerza eléctrica tienen la misma dirección. ¿Por qué? Porque la carga de prueba es positiva. ¿Ya? Hasta aquí alguna pregunta, algo que no haya entendido.
Profe, es Newton sobre Coulomb, ¿verdad? Sí, Newton sobre Coulomb. ¿Alguna otra pregunta? Ya, listo. Entonces, si es que yo mando a multiplicar la carga a la izquierda, pues tenemos otra forma que también es útil de esta ecuación. Sí, aquí le podemos ver de mejor forma, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si la carga es positiva? Entonces el campo y la fuerza tienen la misma dirección. ¿Qué pasa aquí si es que la carga es negativa? Entonces el campo y la fuerza son vectores opuestos. ¿Sí? Nuevamente, en este caso, por facilidad, yo le puse una carga de prueba positiva. ¿Ya? Y entonces aquí el campo y la fuerza tienen la misma dirección, como le había dicho yo anteriormente. ¿Ya? Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa con la magnitud del campo eléctrico. Sabemos nosotros, verán, que la magnitud del campo eléctrico vendría a ser básicamente la magnitud de la fuerza sobre la carga. ¿Sí? ¿Cómo vamos a calcular esta fuerza eléctrica? Recordemos, esto es la fuerza eléctrica, el producto de la constante, el producto de las cargas, en este caso, ¿cómo calculamos esta fuerza? Multiplicando la carga fuente por la carga de prueba, ¿sí? Dividiéndole para la distancia al cuadrado, ¿cierto? Listo. Hasta ahí yo acabé de poner la magnitud de la fuerza eléctrica. Obvio que como esto es magnitud, hay que recordar que hay que trabajar con los valores absolutos, ¿no? Así que si las cargas son de signos contrarios, en este caso, pues usted igual le pone simplemente con su signo positivo, valor absoluto. ¿Ya? Dividido esto para una distancia al cuadrado. Y me falta dividir esto para la carga Q. ¿Cierto? Ya he escrito toda esta expresión. ¿Ya? ¿Qué va a pasar por acá? Pues obviamente se va a simplificar aquí la carga Q. Y el campo eléctrico en magnitud ha sido igual al producto de la constante, la carga fuente sobre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Y así la calculamos nosotros calculamos el campo eléctrico en magnitud. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con la magnitud del campo eléctrico? Depende única y exclusivamente de quién depende. De la carga fuente. Solo depende de la carga fuente, ¿sí? Y también es, pues, inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, ¿sí? Observe entonces que yo puedo calcular nuevamente el campo eléctrico en cualquier punto y en estos puntos puede o no puede existir carga, ¿sí? Otra característica también es que el campo eléctrico, ¿dónde valdrá cero? En el centro del campo. En un lugar muy alejado al campo. Exactamente, un lugar muy alejado porque ahí, si es que R tiende al infinito, un número, ¿no es cierto?, sobre infinito se hace cero. Entonces, lo que sucede es que el campo eléctrico aquí se extiende hacia el infinito. ¿Sí? Obviamente, después de cierta distancia yo puedo aproximar que todo esto ya vale cero, ¿no es cierto? Y ya. ¿Sí? Pero pues se extiende en teoría hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿de qué depende el campo eléctrico? Única y exclusivamente de la carga fuente, ¿sí? Para el cálculo de su magnitud y para su dirección, ¿sí? Ahora, veamos qué es lo que pasaría si yo tengo una carga fuente negativa. La voy a escribir por acá. Con carga uniformemente distribuida. Nuevamente esta carga fuente está distorsionando el espacio, ¿no es cierto? Yo quiero ver cómo está distorsionando este espacio, así que para hacer la prueba cojo y pongo igual una carga de prueba. Entonces aquí está mi carga Q, es mi carga fuente, ¿cierto? Pongo la carga de prueba. Y listo. ¿Hacia dónde estaría la fuerza eléctrica en este caso? Sobre la carga de prueba, ¿hacia dónde estaría?
Apuntando hacia la Se carga. encontraría hacia adentro. Hacia adentro va, ¿no es cierto? Exactamente, hacia la carga negativa. Esta vendría a ser nuestra fuerza eléctrica, ¿sí? ¿Y hacia dónde estaría el campo eléctrico? El campo eléctrico en este caso estaría hacia adentro también, ¿sí? Vamos a ponerle ahora la carga de prueba por acá de igual manera. Pongo aquí mi carguita positiva. Nuevamente uno de estos puntitos de acá y esta sería nuestra fuerza eléctrica, ¿cierto? Igual hacia adentro y este sería nuestro campo eléctrico. ¿Ya? ¿Qué ha pasado entonces en la carga negativa? ¿Qué ha pasado con el campo eléctrico? ¿Cómo va el campo eléctrico en una carga negativa? En el eje radial hacia adentro. Exactamente, radial hacia adentro, ¿no es cierto? ¿Y cómo calculamos su magnitud? Me sirve igual esta formulita, ¿no es cierto? Igual todo esto se va a cumplir cuando sea la carga positiva o sea negativa, independientemente de eso. ¿Ya? Listo. Entonces, en estos ejemplos, todos los que yo les he puesto, resulta que la carga de prueba era positiva. Y en este caso la fuerza eléctrica y el campo eléctrico tienen la misma dirección, pero no siempre es eso. ¿Sí? Vamos a ver por qué no siempre sucede eso. Imagínense ahora, bueno, ahí cópiale ya. Esperemos un minutito para que copien todos. Mi pregunta, buenos días. ¿Sí? ¿Por qué le multiplica, le divide para Q la parte de la magnitud del campo eléctrico? ¿Esta de aquí? No, más abajito. ¿Esta? La magnitud. Esa parte. Ah, es que verán, esta es la definición del campo, ¿no es cierto? Así está definido. Ahora, hagamos esto, para sacar la magnitud, dividamos justamente la magnitud de la fuerza. Sí, ¿cómo calculamos la fuerza? Es constante producto de las cargas. Sí, y falta dividirle ¿para quién? Para la carga. Y yo le puedo expresar de esta forma. Ah, ya. Ujú. Sí. Gracias. Ya, listo. Entonces, verán. Atentos ahora a lo que yo voy a hacer. Sí, entonces, como le dije, no siempre el campo eléctrico y la fuerza eléctrica tienen la misma dirección. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasaría si es que yo le pongo una carga de prueba negativa? ¿Sí? ¿Hacia dónde estaría? Imagínense esto que es negativa. ¿Hacia dónde estaría la fuerza eléctrica? En este caso. Radial Hacia hacia adentro. 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 Radial hacia Ya, adentro. radial hacia adentro de la fuerza eléctrica. ¿Sí? ¿Y hacia dónde estaría el campo eléctrico? Radial hacia afuera. Si fuera, Ya, efectivamente, igual estaría radial hacia afuera, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos esto? Pues debería cumplirse esta ecuación. ¿Ya? Entonces, si es que yo pongo una carga de prueba ahora negativa, resulta que aquí tenemos un signo menos. Como yo tengo un signo menos, entonces, ¿qué va a pasar con la dirección del vector campo eléctrico y la dirección del vector fuerza eléctrica? Ya sabe usted, al multiplicar un menos por un vector cambiamos la dirección. Y efectivamente es lo que sucede acá. Las direcciones del campo eléctrico y de la fuerza eléctrica son direcciones opuestas. ¿Sí? Entonces, cuando la carga de prueba es positiva o negativa, lo único que va a cambiar aquí es la fuerza eléctrica. Lo que no se va a ver modificado siempre es el campo eléctrico, porque como dijimos, el campo eléctrico depende única y exclusivamente de la carga fuente. ¿Sí? Lo mismo podríamos hacer acá, pongámosle una carga de prueba negativa. La fuerza ahora es de repulsión, la fuerza eléctrica cambia, pero el campo eléctrico hacia dónde está, igual le sigue apuntando hacia adentro.
¿Sí? Entonces, en estos ejemplos que yo le he puesto, la fuerza eléctrica y el campo eléctrico son vectores opuestos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya entendido hasta aquí? Ya. Listo, entonces. Nuevamente, la dirección de campo eléctrico depende solamente de la carga fuente y es independiente de la carga de prueba, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo tengo varias cargas, ¿no es cierto? Si es que yo tengo varias cargas, se supone que el espacio ahora pues va a verse modificado por la presencia de todas estas cargas, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo calcular el campo eléctrico ahora. Pongámosle por ahí. Campo eléctrico debido a cargas puntuales. ¿Sí? También pues podíamos haberle dicho campo eléctrico debido a una distribución discreta de cargas, que es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Por aquí vamos a tener entonces varias cargas. Trabajemos en un espacio tridimensional, ¿ya? Y aquí le voy a poner ahora varias cargas. Todas estas cargas pues van a ser ahora cargas fuente, ¿sí? Ya no le voy a poner como una esferita como puse en los ejemplos anteriores, ¿ya? A esta le voy a llamar una carga Q1, pongámosle positivo. Una carga Q2, pongámosle negativa. Q3 negativa y Q4 otra vez positiva, ¿ya? Entonces ahora, tengo en esta región del espacio pues varias cargas, ¿sí? Listo, yo quiero calcular el campo eléctrico en este punto llamado punto P, ¿sí? En este punto puede o no puede haber una carga eléctrica, eso es independiente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, como yo le había dicho, este espacio pues ahora se ve deformado por la presencia de 4 cargas, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a calcular? Pues verán, en el punto P existe un solo vector campo eléctrico, ¿sí? Pero ¿cómo podemos sacar ese único vector campo eléctrico utilizando el principio de superposición? ¿Ya? Y esto es, primero veo el campo eléctrico que hace 1 en P, el que hace 2 en P, 3 en P, 4 en P y cualquiera, ¿no es cierto? El número de cargas que tengo. Y luego hago una suma vectorial, ¿cierto? Porque estos son vectores. Y el resultado ya va a ser mi vector en el punto P, que es lo que yo necesito. ¿Sí? Listo, entonces hagamos por aquí el principio de superposición. Vamos a ver. El campo eléctrico que hace 1 en P. Como la carga fuente aquí es 1 y es positiva, el campo pues va a ser radial hacia afuera, ¿no? Así voy viendo de las otras cargas de Q2. De Q2 ya sabemos que este es radial hacia adentro, ¿no? Porque es una carga negativa, así que este sería nuestro campo eléctrico 2. En el punto P, debido a Q3, igual le veo, resulta que ha sido una carga negativa igual radial hacia adentro. ¿Sí? Y por último veo por acá Q4, ¿no es cierto? Veamos cuál es el campo eléctrico que hace 4 en P. Y como esta es positiva, radial hacia afuera. ¿Ya? Listo.
Tenemos entonces que nuestro campo eléctrico en el punto P sería la suma del campo eléctrico en 1 más el campo eléctrico en 2 más, y vamos sumando, ¿no es cierto?, el número de campos eléctricos que tenga aquí. Nuevamente, pues, no es que aquí yo tengo 4 campos eléctricos, no, tengo solo uno. ¿Y cómo saco ese campo eléctrico aquí? Es haciendo una suma. Él ya va a ser mi campo eléctrico en el punto P. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿No? Está claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo quisiera conocer el campo eléctrico en este punto, donde está la carga Q sub 2? ¿Sí? Resulta que aquí yo debo calcular el campo eléctrico que hace 1 en este punto, 3 en este punto y 4 en este puntito. No considero yo el campo eléctrico que hace 2 en este mismo punto donde está ubicado, ¿sí? Sino que simplemente veo el campo eléctrico producido nuevamente por el resto de cargas, menos el de Q sub 2 y luego lo sumo nuevamente, ¿sí? ¿Está entendido? ¿Profe, puede repetir eso? Por favor. Ya, bueno, aquí calculamos en el punto P y aquí pues no había ninguna carga, ¿no es cierto? Y yo sí puedo calcular campos eléctricos cuando no hay cargas aquí. ¿Podría o no podría haber cargas? ¿Ya? Ahora, aquí pues vimos el efecto de 1, 2, 3 y 4 en el punto P. Y la pregunta ahora es, ¿y qué pasa si es que yo quiero calcular el campo eléctrico justo sobre el punto donde está Q sub 2? Para ello, única y exclusivamente hay que considerar el campo eléctrico de todas las cargas menos 2, es decir, el campo eléctrico que hace 1, el campo eléctrico que hace 3 y el campo eléctrico que hace 4. No considero yo el campo eléctrico que hace 2 sobre sí mismo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Ya, lo mismo. Si quiero calcular el campo eléctrico en 3, tome en cuenta el campo eléctrico de 1, el campo eléctrico de 2 y el campo eléctrico de 4. Y lo sumo. No tomo en cuenta el campo eléctrico de 3 en este punto, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ya. Ahora, cuando yo trabajo con vectores en el plano, nuevamente es muy fácil ver las direcciones de los vectores y con ello pues hacer sumas resulta sencillo, ¿cierto? Lo complicado nuevamente viene cuando yo estoy trabajando en el plano, ¿sí? Y cuando trabajo en el plano de la cosa pues se complica un poquito, ¿no? Y para ello vamos a ver nuevamente una forma vectorial que me puede servir para trabajar con estos vectores en el plano, ¿sí? Así que veamos. Cuando trabajemos en el espacio, ¿no es cierto? Verán, yo tengo esta carga Q, ¿sí? Y yo quiero calcular el campo eléctrico que ejerce esta carga Q en el punto P, ¿sí? Entonces, ya sabe usted lo que hay que hacer, ¿cierto? Tomo una línea, esta línea, ¿no es cierto?, de Q con P, y bueno, vamos a ponerle que esta carga Q es positiva, ¿ya? Si esta carga es Q es positiva, ya sabe usted que el campo eléctrico estaría radial hacia afuera, así que le dibujo yo el campo eléctrico. ¿Ya?
Listo, entonces gráficamente es muy fácil hacerlo esto, pero ¿y ahora cómo saco justamente las direcciones de este campo eléctrico, no? Y el procedimiento es similar al que ya vimos anteriormente. Debo conocer yo la posición justamente de la carga, ¿no es cierto? R sub Q le vamos a decir. Y debo conocer obviamente la posición del punto en el cual quiero yo calcular el campo eléctrico, que sería R sub P. ¿Sí? Conocido R sub P, conocido R sub Q, yo puedo sacar tranquilamente este vector, ¿sí? Que es un vector posición relativa. Y este es el vector P respecto a Q. ¿Cierto? Ahora, dígame usted, ¿qué tiene en común este vector E y este vector R respecto a Q? Tienen la misma dirección. La El vector dirección. unitario. Correcto. El vector unitario, ¿no es cierto? Tienen la misma dirección. Este sería el vector unitario de R de P respecto a Q. ¿Sí? Entonces, ya vectorialmente, ¿cómo podemos plantear esto? El vector campo eléctrico, ya sabe usted, debe tener una magnitud y una dirección. Voy a poner aquí la magnitud, que sería la constante, la carga sobre la distancia al cuadrado. Obviamente ahora la distancia al cuadrado sería la magnitud de este vector, ¿no es cierto? R respecto a Q. ¿Sí? Hasta aquí ya puse la magnitud del campo eléctrico. Me hace falta una dirección. ¿Sí? Y esta dirección justamente es el unitario de R de P respecto a Q. Y ya. Tengo entonces yo mi notación vectorial. Ya. Ahora verán. ¿Qué pasaría si... Bueno, ahí copio un minutito ya. Ya, aún por si acaso, como voy escribiendo, ¿usted sí logra anotar con esa misma velocidad? ¿O debemos así dar unas pausitas al último para que usted copie? Sí, profe. Sí, sí que. Dos preguntas. La pausa. Las pausas, por favor. Ah, ya. Ya. Listo, a ver. ¿Qué pasaría, Alexander Praño? Alexander Verán. ¿Qué pasa si ahora esta carga es negativa? ¿Qué pasa? Perdón, ingenuo, le escuché, ¿me puede repetir? ¿Qué pasa si ahora la carga Q es negativa? Sería en dirección contraria el campo eléctrico. Ya. Ahora el campo eléctrico estaría en dirección contraria. La pregunta es, ¿me sirve esta ecuación que yo puse aquí, sí o no? Sí, Ya, haciendo qué consideración, pero el signo de la carga. ya, correcto. Entonces, ¿me sirve esta ecuación? Sí me sirve, ¿no es cierto? Lo que hay que notar aquí es que este vector unitario y el campo eléctrico ahora tienen direcciones contrarias. Así que me hace falta un signo, ¿cierto? ¿Y dónde es más natural poner el signo? Justamente aquí con la carga. ¿Ya? Así que esta ecuación me sirve si la carga es positiva o si la carga es negativa. Pero aquí mucho cuidado considerar el signo de nuestra carga. ¿Sí? Si es positiva le pongo con más. Si es negativa le debe poner ahí el menos. ¿Sí? Y así no estamos modificando unitarios ni nada por el estilo, que eso es más pesado. ¿Ya? Ahora verá.
Nosotros sabemos que el vector unitario de R de P respecto a Q es igual al vector R P respecto a Q sobre su magnitud, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a ingresar ahora este término acá, ¿sí? Y una vez que ingresemos este término, lo que nos va a quedar acá es, si usted se puede dar cuenta, en el denominador me queda elevado al cubo, ¿no es cierto? Y aquí me queda que multiplica el vector R de P respecto a Q, ¿ya? La segunda fórmula podría resultar más útil, ¿no es cierto? Puesto que ahí no tengo que estar calculando unitarios ni nada. ¿Sí? Simplemente tomo la fórmula y calculo los vectores de posiciones relativas y nuevamente no tengo que estar calculando unitarios. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces si tengo varias cargas acá? Pues lo mismo, ¿no es cierto? Para cada una de ellas debería aplicar la misma formulita y eso es todo. ¿Sí? Observar siempre cómo se saca este vector posición relativa. Si usted le cambia de, o si usted opera, ¿no es cierto?, este vector posición relativa de otra forma, pues ya no sirve esta formulita. ¿Sí? Ya. Sí, eso sería todo hasta aquí de lo que es campo eléctrico para cargas discretas, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Nuevamente algo que no haya entendido hasta acá. Hice una pregunta. Sí. Voy a repetir porque decía que la última de situación de campo eléctrico no servía para qué. ¿Cómo? Digo que usted mencionó eso de que no funciona esa ecuación, de ya no funciona la ecuación, la última que sacó de campo eléctrico, ¿para qué no servía? O sea, siempre va a funcionar, eso le decía. Solo hay que poner aquí el signo correspondiente a la carga. Lo que yo le decía que ya no le va a salir es que si usted calcula mal el vector posición relativa, ¿no es cierto? Para calcular este vector debería usted hacer la posición de P menos la posición de Q, ¿cierto? ¿Qué pasa si es que hace al revés y saca la posición de Q menos la posición de P? Ahí sí ya no sale esto, ¿no es cierto? Ya no me van a dar bien las direcciones. ¿Sí? Ya, ya listo. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Bueno, si no hay más preguntas, nuevamente pues nos tomamos un receso de unos 10 minutitos y luego continuamos con lo que nos toca ya, que son las líneas de campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, nos vemos en 10 minutitos. Ya. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda que le haya surgido del tema que hemos revisado? Ninguno. Profe, yo tengo una duda. Sí. O sea que la dirección de nuestro campo eléctrico solo va a depender de la carga fuente cuando no exista una carga de prueba.
Sí, siempre depende de la dirección única y exclusivamente de la carga fuente, exista o no exista la carga de prueba. O sea, si es la de fuente cuando es positiva hacia afuera y negativa hacia adentro. Pero si Sí, estuviera la de carga, ahí dependería de los signos de las dos, ¿verdad? es que cuando usted tiene que calcular aquí el campo eléctrico, en realidad solo necesita la carga fuente, no necesita más. Lo que sí cambia de dirección es la fuerza eléctrica. Y para este sí necesito yo los signos de las dos cargas. Pero solo para el campo eléctrico no. Sí, solo es necesario la carga fuente. Nada más. Sí estamos de acuerdo. Ya, gracias. Sí, para la fuerza eléctrica ahí sí, ¿no es cierto? No es lo mismo. Si el campo eléctrico está hacia afuera, ya vimos que la carga, la fuerza eléctrica podría estar en dirección del campo o podría estar en dirección contraria. Todo depende, ahora sí, todo depende de qué carga le ponga aquí. Si es que es positiva, si es que es negativa, ¿cierto? Pero eso ya pues es la fuerza eléctrica. Sí, no es el campo. El campo es independiente de eso. Solo depende de la carguita fuente en este caso. ¿Sí? Ya. ¿Alguien más que haya tenido alguna duda? ¿No? Pinche una pregunta. Sí. El campo eléctrico también depende del material en donde se encuentra. Claro. Pues, Depende de la constante K, ¿no es cierto? Sí, y la constante K depende pues de la permitividad. 1/4 pi epsilon. Si estamos en el vacío es epsilon sub 0. Entonces sí, él también depende del medio. ya. Gracias, Vince. Ujú. ¿Alguna otra preguntita? Ya. Ahora verá. Como yo le dije, pues justamente que el campo eléctrico es una distorsión en el espacio. Nosotros no lo podemos ver, pero sí está ahí, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo probamos? Poniendo carguitas de prueba, ¿cierto? Ya. Hasta ahí, pues, la pregunta es, ¿y cómo es que se distorsiona todo este espacio, ¿no es cierto? Para ello, pues, nosotros tenemos nuevamente una herramienta aquí que se denomina líneas de campo eléctrico y esto nos permite dar una idea de cómo más o menos están las líneas de campo eléctrico y cómo está el campo eléctrico en el espacio. ¿Sí? Así que vamos a ver esto. Póngale por ahí líneas de campo eléctrico. Líneas de campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirven las líneas de campo eléctrico? Me sirven para representar gráficamente esta distorsión en el espacio. ¿Sí? Para eso nada más me sirven estas líneas. Ahora, aquí hay algunas reglas, ¿no es cierto?, que debemos cumplir para poder dibujar correctamente estas líneas, ¿ya? Y le voy a dictar las siguientes, ¿ya? Una de ellas que ya vimos es, las líneas de campo eléctrico se originan en cargas positivas. ¿Sí? Ya habíamos dicho entonces que el campo eléctrico en las cargas positivas estaba radial hacia afuera, ¿no es cierto? Por eso es la terminología justamente aquí de que se originan, ¿no es cierto? Se originan, es decir, salen de las cargas positivas. Vamos a ver otro. Las líneas de campo eléctrico van hacia las cargas negativas.
¿Ya? Habíamos dicho que están radial hacia la carga, ¿no es cierto? Entonces por eso decimos que van hacia las cargas negativas. Sí, esto ya habíamos dicho en un principio, ¿no es cierto? Ya lo conocemos. Vamos a ver otras características. Las líneas de campo eléctrico no pueden cruzarse entre sí. Esa es otra característica. Ya vamos a ver por qué estas líneas no pueden cruzarse, ¿sí? Vamos a ver otra más. El número de líneas de campo eléctrico por unidad de área es proporcional a la magnitud del campo eléctrico en dicha región. ¿Sí? Y la última propiedad. El vector campo eléctrico es tangente a la línea de campo eléctrico en cada punto. Ya. Listo, por ahí copien estas propiedades, ¿ya? Después le vamos a ir analizando una por una. Ya. Aquí le voy a poner algunos ejemplos y vamos a dibujar estas líneas. Sí, lo que hay que tener pendiente aquí es que yo voy a dibujar esto en un plano, que es nuestra hojita. Pero usted debe saber que esto pues se extiende al espacio tridimensional también. ¿Ya? Ya. Vamos a ver por acá. Yo le voy a dibujar una carguita positiva, ¿cierto? Y... a ver. Le voy a dibujar una carga positiva. Y vamos a dibujar las líneas de campo eléctrico de esta carga positiva. ¿Sí? ¿Cómo nos dice que se dibujan las líneas de campo eléctrico? Pues se origina de las positivas, ¿no es cierto? Es decir, salen de nuestra carga positiva. Y nuevamente este campo se extiende en realidad hacia el infinito. Esto sería una visión en el espacio, perdón, en el plano, y en el espacio pues faltarían poner líneas saliendo de la hojita, ¿cierto? Ya, vamos a ver entonces qué nomás nos dice por aquí. Líneas de campo eléctrico se originan en las positivas, ¿sí? ¿No es cierto? Porque están saliendo. ¿Ya? Otra característica, las líneas de campo eléctrico no pueden cruzarse entre sí, ¿sí? Es decir, yo no puedo dibujar líneas de esta forma, cruzándose, eso no se puede hacer. ¿Ya? Otra característica que vemos aquí es el número de líneas por campo eléctrico. El número de líneas, sí,
de campo eléctrico por unidad de área es proporcional a la magnitud de campo eléctrico en dicha región. Sí, vamos a ver qué nos dice. Verán, por aquí yo voy a tomar esta área o esta sección, ¿cierto? ¿Y cuántas líneas están atravesando esta sección? Pues le están atravesando 3 líneas de campo eléctrico, ¿sí? ¿Qué pasa si tomo esta misma sección pero ahora más arribita? ¿Cuántas líneas de campo eléctrico están atravesando esta misma sección? Ahora están atravesando solo una línea. Entonces, si E1 es la magnitud del campo eléctrico en 1 y E2 es la magnitud del campo eléctrico 2, ¿qué relación podríamos decir acá? Según lo que nos dice aquí. E1 es mayor a 2. Ya E1 es mayor a 2, ¿no es cierto? En magnitud, sí, porque yo tengo más líneas de campo eléctrico en E1, ¿sí? Que en la región E2, ¿sí? Ahora, pues, esto resulta obvio en este gráfico, ¿no es cierto? Porque ya sabíamos que la magnitud de campo eléctrico es constante carga sobre distancia al cuadrado. Obviamente, si aumenta la distancia, el campo disminuye, ¿no es cierto? Pero habrán otros problemitas en donde esto no ocurre y en realidad es un poco más complejo. ¿Sí estamos de acuerdo todos? ¿Está entendido hasta aquí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, ya. Eso es lo que nos dice, ¿no? Y otro importante aquí es que el vector campo eléctrico es tangente a la línea de campo eléctrico en cada punto. Sí, es decir, bueno, si las líneas son rectas, el vector campo eléctrico, pues obviamente una tangente está sobre la recta. ¿Sí? Entonces, aquí yo voy a dibujar unos 2 vectores campos eléctricos, nada más. En el punto 1 y por acá en el punto 2. ¿Sí? Y entonces, pues justamente aquí radica la idea, ¿no? la ayuda, ¿no? De las líneas de campo eléctrico que me permiten saber rápidamente cómo están los campos acá en esta región, al menos sus direcciones. ¿Sí? Listo, verán. ¿Por qué es que las líneas de campo eléctrico no se pueden cruzar? Es justamente por esto. ¿Qué es lo que pasa si ahora yo tengo una línea de campo eléctrico y se me ocurre cruzarla por acá? Y usted ahora quiere encontrar el campo eléctrico justo en este punto de cruce. Entonces, en este punto de cruce tendríamos 2 vectores campo eléctrico. Y esto no puede suceder, ¿no es cierto? Porque me está diciendo que en la misma región del espacio hay 2 campos eléctricos distintos. ¿Sí? Entonces, esta situación no puede darse. Por eso, entonces, las líneas de campo eléctrico no se pueden cruzar. ¿Sí? Ya. Ahora, para nuestro ejemplo, nuevamente verán, voy a ponerle por aquí ahora una carguita negativa. ¿Sí? Listo. Y vamos a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a dibujar sus líneas de campo eléctrico y todo eso. Ahora nos dice que las líneas de campo eléctrico van hacia las cargas negativas. Entonces, ahora las líneas irían de esta forma. ¿Sí? Listo, estas serían las líneas. Nuevamente estas líneas vendrían pues obviamente desde el infinito también, ¿cierto? Sí, así como estas se extienden hasta el infinito, estas también llegan desde el infinito. ¿Ya? Y lo mismo, las líneas no pueden cruzarse, el número de líneas por unidad de superficie es proporcional a la magnitud del campo eléctrico y el vector campo eléctrico es tangente a la línea en cada punto. Entonces, este sería un vector E sub 1 en el punto 1 y este sería un vector campo eléctrico E sub 2 en un puntito 2. Sí, y ya está. Hemos dibujado lo más sencillo, ¿no es cierto?
Ya. Ahora, lo que yo le dije es que hemos dibujado estas dos cargas de tal manera que ellas no están interactuando entre sí, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo quiero dibujarlas y estas cargas sí van a estar interactuando? Entonces, es decir, tomo la carga positiva y la acerco yo a la negativa para ver qué es lo que pasaría por acá. Tengo carga positiva y tengo carga negativa, ¿sí? Usted ya puede pues darse cuenta que la distorsión en el espacio ahora es provocada por justamente estas dos cargas, ¿sí? ¿Y dónde pues será mayor esta distorsión justamente del espacio? ¿No? ¿Dónde tendrán más influencia las dos cargas? ¿Sí? Bueno, en estos puntos, ¿no es cierto? Está más cercano quien la carga positiva, por lo tanto aquí tendría una influencia mayoritaria la carga positiva. En estos puntitos de acá está más cercana a la carga negativa, tendría una influencia mayoritaria la carga negativa. Y en cambio en esta región, ¿no es cierto?, que está justo entre estas dos cargas, aquí la influencia vendría a ser justamente de estas dos cargas, ¿no es cierto? Entonces aquí va a suceder algo, ¿ya? Primero, voy a comenzar dibujando las regiones donde estas carguitas, pues, o donde las líneas de campo no se van a ver modificadas, y eso habíamos dicho en esta zona izquierda, ¿no es cierto? Aquí casi no hay ninguna modificación. Lo mismo pasa acá con nuestra carga negativa. Siempre va hacia la carga, ¿no? Ya, ahí está. Ahora, en esta zona que nosotros tenemos aquí, pues, de hecho, ya se debe sentir el efecto de las dos cargas, no solo de una de ellas, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con estas líneas? Habíamos dicho que siempre salen de las positivas y van hacia la negativa. La liñita que va a salir aquí de la carga positiva resulta que va a ir hacia la carga negativa, ¿sí? Esta liñita que teníamos acá, que sale de la carga positiva, también va a ir hacia la carga negativa. Esta liñita que salía por acá hace lo propio, va hacia la negativa igual, ¿sí? Y podríamos ir dibujando el resto de líneas. Ya, ahí está. ¿Sí? Para que quede mejor el grafiquito, yo le voy a dibujar más líneas todavía por acá, completándole el gráfico nada más. ¿Ya? Hasta aquí alguna pregunta. ¿No? Ya. Entonces, observe que aquí las líneas no se han cruzado, ¿no es cierto? Las líneas salen de la positiva e ingresan hacia la negativa. Esa parte no hemos nosotros transgredido en ningún momento, ¿no es cierto? ¿Qué más? Igual el número de líneas por unidad de área representa la magnitud del campo eléctrico también, ¿sí? Y debe viendo cómo estaría el campo eléctrico en este punto 1 y cómo estaría el campo eléctrico en este punto 2. ¿Cómo lo dibujamos? ¿Hacia dónde estaría? Sabemos entonces que el campo eléctrico es tangente a cualquier punto de la línea de campo eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, en 1 me pongo tangente, sería eso 1, y en 2 también es sub 2, ¿sí? Y ahí la utilidad justamente de las líneas de campo eléctrico. ¿Qué hubiera pasado si yo no dibujaba las líneas de campo eléctrico y me pedían el campo eléctrico en 1 y en 2? Sí, para darme una idea, pues lo que yo debería hacer es, por el principio de superposición, ya sabe usted, dibujar el campo eléctrico debido a la carga positiva.
el campo eléctrico debido a la carga negativa y hacer una suma vectorial y ahí obtendría yo mi vector campo eléctrico. En este caso no fue necesario hacer todo esto, ¿sí? Y al menos pues pudimos de alguna manera saber rápidamente, ¿no es cierto?, la dirección que tenía el campo eléctrico. Esto para darnos una idea. Ahora, si usted necesita exactamente cuánto vale el vector campo eléctrico, su magnitud y dirección, obvio ahí sí hay que utilizar las formulitas que vimos antes, ¿sí? Lo mismo sucede acá, verán. Debido a la carga positiva, radial hacia afuera. Debido a la carga negativa, radial hacia adentro. La suma vectorial de estos dos, ¿dónde está? Está acá. ¿Sí? Y el vector, pues, que nos dio el dibujito de nuestras líneas de campo eléctrico, sí tiene la misma dirección, ¿no es cierto? Así que nuevamente esto me sirve, ¿no es cierto?, para darme una idea de cómo están las líneas de campo, cómo está el campo eléctrico. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si las dos son cargas positivas? ¿Cómo serían las líneas? Dígame usted, ¿alguna idea? En el centro no se anularían entre las cargas. Ya, ¿no es cierto? O sea, si se anulan entre las cargas, en el centro no debería haber líneas de campo, ¿no es cierto? Porque si hay líneas de campo quiere decir que ahí sí hay campo eléctrico. Entonces, efectivamente, en el centro debería anularse, por lo tanto, no deberían haber líneas de campo. ¿Y de ahí cómo deberían ser? Se deben ir a los extremos. Ya, ¿no es cierto? Algo sucede aquí, efectivamente, verán. Nuevamente, en estas regiones, pues, aquí tengo la influencia mayoritaria de esta carga, así que no se van a ver influenciados. Lo mismo sucede acá, ¿sí? Pero en la región del medio sí. Así que comenzamos dibujando, pues, por acá lo más sencillo, ¿cierto? Estas regiones de acá. Listo. Lo mismo la de acá. Son positivas radiales hacia afuera, ¿ya? Ahora podríamos inclusive dibujar estas regiones de acá también, de campo eléctrico. Sí, ya sabe usted, esto se extiende hasta el infinito. Ahora, ¿qué pasa con estas líneas? Resulta que si es que yo dibujo estas líneas de esta forma, ¿sí? Y las extiendo hacia el infinito, en este punto se van a cruzar, y eso no puede suceder. Entonces, por aquí estas líneas comienzan ya a deformarse, ¿sí? Estas líneas se deforman y se van hacia arriba, de tal manera que nunca llegan a cruzarse, ¿sí? Por aquí voy a dibujar otras dos liñitas más, ¿sí? Y lo mismo por acá. ¿Sí? Y como dijo el compañero, en la mitad del campo eléctrico debería anularse y efectivamente aquí en la mitad no existe líneas de campo eléctrico y por lo tanto no hay campo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Qué pasaría si las dos cargas hubieran sido negativas? ¿Cómo sería ahora este gráfico? Sería igual que a lo que están las cargas positivas. Ya algo cambiaría, pero algo sí tiene que cambiar. Ya, correcto. Solo cambia la dirección de las flechas, nada más. Si estas hubieran sido negativas, cambiaba la dirección de las flechitas. Ahora en vez de estar saliendo, les ponía hacia las cargas. Y eso era todo, ¿no es cierto? Básicamente solo cambia el sentido de la flecha y ya está. ¿Sí? Listo. Bueno, hasta aquí nuevamente algo que no le ha quedado claro. Está todo claro.
Ya. Ahora, vamos a dibujar algo pues que ya es muy importante aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un campo eléctrico uniforme? ¿Ya? Primero, ¿qué será un campo eléctrico uniforme? Un campo eléctrico es uniforme cuando para toda la región del espacio este vector siempre es constante, tanto en magnitud como en dirección. ¿Sí? Nuevamente, un campo eléctrico es uniforme cuando en cualquier región del espacio este campo tiene la misma magnitud y la misma dirección, es decir, es un vector constante. ¿Sí? En los que hemos dibujado anteriormente, pues, como ve usted, cambia la dirección, ¿no es cierto? Podría ser las magnitudes las mismas, pero cambian las direcciones, ¿no es cierto? Lo mismo acá, vean aquí. ¿Sí? Entonces, estos no son campos eléctricos uniformes. Ahora, según lo que hemos visto, cómo se deben dibujar las líneas, todo eso, ¿cómo sería el campo eléctrico? ¿Cómo sería la representación en líneas de campo eléctrico de un campo eléctrico uniforme? ¿Cómo sería? Líneas horizontales o verticales. Ya, líneas horizontales o verticales. En definitiva, líneas paralelas, correcto. Algo más, pero algo más de falta. Ya con eso ya tenemos la dirección, ¿no es cierto? ¿Con la misma longitud? A la misma distancia, correcto. Entonces, ¿cómo vamos a dibujar un campo eléctrico uniforme? Un campo eléctrico uniforme lo representamos nosotros con líneas paralelas. Y estas líneas paralelas, pues, justamente están a la misma distancia, ¿sí? Y de esta forma nosotros representamos un campo eléctrico uniforme, ¿ya? ¿Qué pasaría si es que yo aquí le pongo más líneas y acá le pongo menos líneas? ¿Sí? Ya sabe usted que el número de líneas por unidad de área me dice o es proporcional a la magnitud del campo eléctrico. Si es que yo tomo este campo eléctrico y luego tomo este de acá, podemos ver claramente dónde es mayor la magnitud. ¿Sí? Entonces, si ya cambia la magnitud, el campo eléctrico ya no es uniforme. ¿Ya? Por lo tanto, pues, nuestras líneas deberían estar paralelas a la misma distancia. ¿Sí? Es decir, representamos un campo eléctrico uniforme. Entonces, veamos. Si yo quiero el campo eléctrico en 1, estaría hacia la derecha. Si quiero yo el campo eléctrico en 2, estaría hacia la derecha también. Y en este caso tienen misma magnitud, misma dirección. ¿Ya? Esto es muy importante porque en realidad nosotros trabajamos muchos conceptos con lo que es el campos eléctricos uniformes. Eso utilizamos muchísimo, así que muy claro, debemos tener muy claro esto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo cree que nosotros podemos hacer un campo eléctrico uniforme? Véale los ejemplos que hemos visto acá. ¿Cómo podríamos hacer un campo eléctrico uniforme? Un medio y una carga constante. Ya, algo así, ¿no es cierto? Bueno, Con vean. cargas puntuales. Ya, en realidad con cargas puntuales no podríamos hacer esto porque siempre vamos a ver esta distribución de acá, ¿no es cierto? Ya, lo que sucede ahora es que nosotros tenemos por aquí lo que son placas, ¿sí? Placas con carga. Así que vamos a ver un ejemplo de esto, de cómo podríamos hacer nosotros un campo eléctrico uniforme. Así que vamos por aquí a poner una placa cargada. ¿Sí? Por aquí está nuestra plaquita. Y resulta que nuestra plaquita tiene carga uniformemente distribuida.
Le voy a poner por aquí carga positiva. ¿Ya? ¿Cómo irían las líneas de campo eléctrico de esta carga positiva? Usted sabe que deberían salir de las positivas, ¿sí? Y no deberían cruzarse. ¿Qué es lo que pasa si es que yo le trazo de esta forma? Las líneas de campo se van a cruzar. Entonces, resulta que si es que yo tengo una placa con carga uniformemente distribuida, las líneas de campo eléctrico en este caso efectivamente estarían hacia afuera y además estarían a la misma distancia, ¿sí? Generando entonces así, en esta región, ¿no es cierto?, un campo eléctrico uniforme, ¿ya? Obviamente estas líneas también deberían salir de la placa hacia atrás, solo que no le hago el gráfico para que no se cargue mucho y después no, y a la final no pueda verse nada, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en los extremos de esta plaquita? En los extremos de esta plaquita va a pasar algo similar a esto. Sí, es decir, estas líneas de campo eléctrico como que se van a doblarse un poquito y se van a ir hacia arriba. Sí, lo mismo acá, las líneas de acá se van a ir en cambio hacia abajo. Sí, pero eso sucede solamente en los extremos. ¿Qué pasa en cambio acá en esta región? Pues simplemente tenemos aquí campos eléctricos uniformes. Sí, y esto nuevamente es algo que utilizamos muchísimo en nuestros temas posteriores, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Sí está claro todo? Ya, listo. Entonces, bueno, vamos a responder aquí una pequeña preguntita de teoría nada más. ¿Sí? Y nos dice, en la figura, coma, se muestran las líneas de campo eléctrico correspondiente a dos partículas con una pequeña separación. Punto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Ya, y por aquí le vamos a poner un ejemplito.
Listo. Aquí solo tiene que escoger la alternativa correcta, ¿ya? Cópiela hasta mientras. Deme un segundito. Ya, a ver, Melissa Hernández, ¿cuáles, en el literal A, cuáles son verdaderas o cuál es verdadera? Pues yo creo que es verdadera la de Q1 es positiva y Q2 es negativa. A ver, Q1 es positiva y Q2 es negativa. ya. Veamos, solo hay que ver las líneas de campo, ¿no es cierto? Si usted se da cuenta, están saliendo todas de Q sub 1, ¿sí? Así que efectivamente Q sub 1 es positivo. Y además esta línea está ingresando hacia donde, en Q sub 2. Por lo tanto, Q sub 2 es negativa, así que estas dos son las afirmaciones correctas. ¿Ya? Y Melissa, de la última, del literal B, ¿cuál es la correcta? La tercera, no sé si La tercera, Q sub 1 es menor que Q sub 2. no, la segunda. Q sub 1 es mayor que Q sub 2. Ujú. Ya, ¿cuál de las dos? Bueno, Ah, gracias, Melissa. Vamos a preguntar a otro compañero, ¿ya? Ronnie Collahuasor. Ronnie, ¿cuál de las dos cree que es la respuesta acá? ¿Puede repetir, Ronnie? Le escucho así entrecortado. No le entiendo, Ron. Si nos puede escribir por ahí en el chat, hasta eso. Wilson Lara, Wilson. ¿Cuál es? A su criterio. Bueno, yo creo que es la 3. No, no, Ya, ¿por qué? La tercera, ¿no es cierto? ¿Por qué? o sea, como todo debería ser mayor y así.
Ya, bueno, sí, ¿no es cierto? Algo así es. Verá, lo que debemos saber es que el número de líneas, ¿no es cierto?, por unidad de superficie es proporcional a la magnitud de campo eléctrico. ¿Sí? Si es que yo en Q sub 2 tengo más líneas, ¿no es cierto?, que Q sub 1, eso quiere decir que el campo eléctrico es más intenso en Q sub 2. Y esto obviamente ¿a qué se debe? A que la carga 2 es mayor a que la carga 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, observe que todas las líneas que salen de Q sub 1 están yendo hacia Q sub 2, ¿no es cierto? Todas las líneas. Entonces, además de esas líneas, Q sub 2 tiene otras 3 líneas más. Eso quiere decir que tiene una mayor magnitud que Q sub 1. ¿Sí? Otra forma de la cual podemos verle también es que aquí en la parte izquierda se ve claramente que la carga significativa, ¿quién es? Es Q sub 2, ¿cierto? En cambio aquí, en la parte derecha, podemos ver que aquí la carga significativa no es Q sub 1, ¿sí? Sino que más bien es una combinación de las dos, de Q sub 1 más Q sub 2. Entonces por eso podemos decir que Q sub 2 es mayor que Q sub 1 porque inclusive modifica el espacio que tenemos hacia la derecha. ¿Sí? ¿Está entendido hasta aquí? Sí, profe. Sí, ya. Sí, Entonces, como ve, las líneas de campo eléctrico en realidad sí tienen mucha utilidad, me permiten saber mucha información también, ¿no es cierto? Además, obviamente, de darme una primera aproximación a lo que son las direcciones del campo eléctrico y todo esto. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en la siguiente clase? Hasta ahora, hemos visto que cómo calcular la fuerza eléctrica para cargas puntuales o discretas. Lo mismo para el campo eléctrico, cargas puntuales o discretas. Ahora, estas formulitas serán válidas siempre y cuando trabaje usted con partículas puntuales o con esferas con carga uniformemente distribuida. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo en el ejemplo, como yo le mostré, una placa con carga? Esas formulitas que hemos visto, pues ya no nos sirven, ¿sí? ¿Y qué debemos aplicar acá? Pues nosotros debemos ahora aplicar lo que es distribución continua de carga, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta distribución continua? Que ahora toda la carga está distribuida a lo largo de un cuerpo, ¿no es cierto? Como por ejemplo en este caso una placa. ¿Sí? Vamos a ver cuerpitos como discos, ¿sí? Que tienen carga y todo eso. Y vamos a aplicar ahora sí un poquito ya de cálculo diferencial e integral para poder calcular justamente estos campos eléctricos debido a estas distribuciones de carga. Si usted conoce el campo eléctrico de una distribución de carga, usted puede saber tranquilamente la fuerza eléctrica. Sí, por ahí Ronnie ya no escribió, efectivamente, esa era la respuesta. Esa era la respuesta, Ronnie. Por aquí yo le marco, ¿no? Por si acaso. Era esta última. Ya. Listo, entonces, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Les agradezco mucho. Igual yo sigo conectado aquí unos 6 minutitos más. Si es que alguien tiene alguna duda, alguna inquietud de la clase, pues me lo puede hacer saber. Y si es que no, nos vemos en la siguiente clase. Profe, ¿Sí? Bien. yo tengo una pregunta. ¿Cómo sabe que es positivo o negativa Por la las carga? ¿Eso me puede repetir, por favor? hay que ver las flechas. ¿Sí? ¿Qué pasa con la carga cuando las flechas ingresan o cuando las flechas salen? ¿Qué pasaba cuando las flechas ingresan? ¿Qué tipo de carga es? Negativa. Negativa, entonces por eso sabemos que Q sub 2 es negativa. En cambio, ¿qué pasa con estas líneas? Estas están saliendo por la flecha misma, están saliendo de Q sub 1. Entonces, ¿qué tipo de signo tiene Q sub 1? Positivo. Ah, ya veo. Ya. Listo, entonces ya se desconecta. Nos vemos en la siguiente clase, ¿ya? Y si es que tiene alguna duda, me puede avisar ahorita. Profe, Sí. el grupo GR8 tiene grupo de Teams del CD. No, solamente les agregué al grupo de CP. Estamos trabajando con ese clase, vamos a trabajar con los dos, porque básicamente es el mismo curso, ¿no? Vale, gracias. Ujú. Es cierto, una duda.
Sí, ¿qué pasó? Lo que pasa es que yo no estoy en el grupo de Teams de CP. Yo le envié una solicitud para que pueda dejar de ingresar, pero no me había aceptado hasta cuando vi hoy. Ya le vuelvo a enviar otra vez, ya, porque a lo mejor envió al del semestre anterior. Y por eso no les acepto, porque va a entrar a otro curso. Ahorita le envié el enlace del grupo de Teams del semestre actual. A ese mande la solicitud otra vez. Ya yo la acepto. Thank you, gracias. Ya. Una pregunta. Sí. ¿No podría volver a explicar sobre el campo eléctrico uniforme? Ya, verán. ¿Cuándo nosotros decimos que un campo eléctrico es uniforme? Cuando tiene la magnitud y dirección constante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le representamos ya gráficamente esto? Primero, deben ser líneas paralelas. ¿Por qué? Porque si usted representa líneas curvas, ¿no es cierto? Eso quiere decir que el campo eléctrico en ciertos puntos va a cambiar de dirección. Y eso no es dirección constante. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, por eso tienen que ser paralelas. Ahora, tienen que estar a la misma distancia. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que el número de líneas por unidad de superficie es proporcional a la magnitud del campo eléctrico. ¿Sí? Por ejemplo, tomo esta superficie y aquí veo dos líneas. Si aquí tomo la misma superficie, vuelvo a ver dos líneas. Entonces, ¿qué puedo decir de las magnitudes del campo eléctrico? Que son iguales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa en cambio si es que yo dibujo aquí más líneas? Igual las hago paralelas, pero aquí más líneas. Entonces, veo esta superficie, aquí veo muchas líneas. Tomo la misma superficie acá, aquí veo pocas líneas. Entonces, ¿qué puedo decir en cuanto a las magnitudes del campo eléctrico? ¿Son las mismas? No son las mismas. No, no es cierto. Entonces, ¿qué condiciones deben cumplir para que las líneas representen un campo eléctrico uniforme? Primero, líneas paralelas y luego estar a la misma distancia. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, este campo eléctrico uniforme vendría a ser un sistema ideal. Algo así. En realidad, sí. En realidad, con estas placas sí se puede hacer campos eléctricos uniformes. ¿No es cierto? Entonces, sí, en estas regiones sí podemos tener campos eléctricos y no es tanto una idealización porque sí se puede hacer. Sí. Ya. Gracias. Bueno. Disculpe, ya le mandé la solicitud, más bien ya me volví a ingresar en el link y me sale que la solicitud ya fue enviada, pero no me acepta. A ver. A ver, si no, pues le agrego ahorita. Espéreme un rato. A ver, su apellido. Perdón. Bautista. Ah, ya. Bueno, ya le agregué yo. Profe, permítame me puede agregar, por favor. A ver. Sus apellidos es Payo. Payo Henry Steve. Ya le agregué también. Gracias, profe. Y a mí también, por favor. Y a ver. Ya. Le agregué también. Ya, gracias, hija. Ya. Listo, muchachos. Entonces nos vemos la siguiente clase. Ya sabes, seguirá haciendo pues los ejercicios de las hojitas de trabajo.